Bienvenidos a la sombra misteriosa. Hoy vamos a sumergirnos en la oscuridad que puede esconderse detrás del rostro más ordinario. Imagina a tu vecino, la persona que te saluda cada mañana, que va a la misma iglesia que tú, que lidera el grupo de scouts de tus hijos. Ahora imagina que esa misma persona es un monstruo que ha aterrorizado a toda una ciudad durante décadas. Esta no es una película de terror. Es la historia real de Dennis Rader, el hombre que se autodenominó BTK. Nuestra historia comienza en Wichita, Kansas, una ciudad aparentemente tranquila en el corazón de Estados Unidos. Pero bajo esa superficie de normalidad, una sombra se cernía, una amenaza que mantendría a la comunidad en un estado de pánico durante más de 30 años. Este no era un criminal común, era metódico, era inteligente y, sobre todo, era increíblemente cruel. Se dio a sí mismo un nombre que encapsulaba su método brutal: BTK. Bind, Torture, Kill, atar, torturar, matar. Entre 1974 y 1991, BTK cometió una serie de asesinatos que dejaron a la policía perpleja y a los ciudadanos aterrorizados. Sus víctimas eran hombres, mujeres y niños. Entraba en sus casas, el lugar donde debían sentirse más seguros, y los sometía a un horror indescriptible antes de quitarles la vida. Pero lo que hacía a BTK tan especialmente aterrador no era solo la brutalidad de sus crímenes, sino su necesidad de atención. Ansiaba el reconocimiento. Después de sus primeros asesinatos, la familia Otero en 1974, Rader sintió la necesidad de que el mundo supiera que él era el responsable. Encontró un libro de ingeniería en la biblioteca pública de Wichita. Arrancó una página y en ella escribió una carta. Describía los crímenes con un detalle escalofriante que solo el asesino podría conocer. Metió la carta dentro del libro y la devolvió a su estante, esperando que alguien la encontrara. Y así fue. Fue el primer movimiento en un juego macabro que duraría décadas. BTK comenzó a comunicarse regularmente con los medios de comunicación y la policía. Enviaba cartas, poemas y dibujos. En cada comunicación, se burlaba de las autoridades, les daba pistas falsas y se regodeaba de su aparente invencibilidad. Se veía a sí mismo como un genio criminal, un depredador superior jugando con sus presas. En una carta, incluso sugirió varios nombres para sí mismo, incluyendo el asesino BTK. El nombre se quedó. Lo más inquietante de todo es que mientras esta ola de terror azotaba Wichita, Dennis Rader llevaba una vida perfectamente normal, casi ejemplar. Era un hombre de familia, casado y con 2 hijos. Era presidente del consejo de su iglesia luterana y líder de un grupo de Cub Scouts. Trabajaba para el gobierno local como oficial de cumplimiento de códigos, un trabajo que irónicamente le daba acceso a las casas de las personas. Nadie, ni su esposa, ni sus hijos, ni sus compañeros de iglesia, sospechaba del monstruo que vivía entre ellos. Era el maestro del disfraz, el lobo con piel de cordero. Después de 1991, los asesinatos y las cartas se detuvieron. BTK desapareció tan misteriosamente como había aparecido. La policía de Wichita se quedó con un caso sin resolver que los perseguiría durante años. ¿Se había mudado? ¿Había muerto? ¿Estaba en prisión por otro crimen? La ciudad respiró un poco más tranquila, pero la sombra de BTK nunca se desvaneció por completo. Los expedientes permanecieron abiertos, un recordatorio constante del mal que una vez caminó libremente por sus calles. Pasaron los años. Una nueva generación creció en Wichita. Muchos solo conocían a BTK como una leyenda urbana, una historia de terror que sus padres contaban. El caso se enfrió, convirtiéndose en uno de los misterios criminales más notorios de Estados Unidos. Y entonces, en 2004, 30 años después del primer asesinato, algo inesperado sucedió. Un periódico local recibió un paquete. Dentro había una licencia de conducir de una de las víctimas de BTK de 1985 y una fotocopia de 3 fotos Polaroid de su cuerpo. El monstruo había vuelto, porque ahora
El ego de Raider no podía soportar el olvido. Quería que su legado fuera recordado. El regreso de BTK desató una nueva oleada de comunicaciones. Estaba fascinado con la nueva tecnología y quería saber si la policía podía rastrear la información contenida en un disquete. En un acto de audacia increíble, envió una carta a una estación de televisión local haciendo exactamente esa pregunta. ¿Puedo comunicarme con ustedes a través de un disquete y no ser rastreado? Aquí es donde la historia da un giro digno de una película. Los detectives, liderados por el teniente Ken Landwehr, vieron su oportunidad. Decidieron jugar el juego de BTK, pero esta vez con sus propias reglas. Respondieron a su pregunta a través de un anuncio clasificado en el periódico. Una táctica de la vieja escuela para un asesino de la vieja escuela. El mensaje era simple. Rex estará bien. Le estaban diciendo que usar un disquete era seguro. Fue una mentira brillante y calculada. Confiado, Raider les envió un disquete morado. Contenía más burlas y planes para sus futuros crímenes. Pero también contenía su perdición. Los expertos forenses analizaron los metadatos del archivo de Word y encontraron dos pistas cruciales: el nombre, Denise, y una referencia a la Iglesia Luterana de Cristo. La red se estaba cerrando. Una búsqueda rápida en los registros de la iglesia reveló el nombre de Dennis Raider como presidente del consejo. La policía investigó su pasado y encontró conexiones inquietantes con las áreas donde ocurrieron los crímenes, pero necesitaban pruebas de ADN irrefutables. Obtuvieron una orden judicial para analizar una muestra de Papanicolau de la hija de Raider que estaba almacenada en una clínica universitaria. El ADN familiar coincidía con el ADN encontrado en las escenas del crimen de BTK. Lo tenían. El 25 de febrero de 2005, Dennis Raider conducía a casa después del trabajo, probablemente sintiéndose más inteligente y seguro que nunca. De repente, varios coches de policía lo rodearon. Cuando un oficial se acercó a su ventana, Raider, el hombre que había aterrorizado a una ciudad durante 30 años, simplemente preguntó: «Creo que saben por qué me detienen». Una vez en la sala de interrogatorios, la fachada de hombre normal se derrumbó. Durante más de 30 horas, Raider confesó cada uno de sus 10 asesinatos con una calma aterradora y un nivel de detalle espeluznante. No mostró remordimiento, solo orgullo por sus proyectos, como él los llamaba. Describió sus crímenes como si estuviera hablando de un hobby. Cuando los detectives le contaron cómo lo habían atrapado gracias al disquete, su única reacción fue una pregunta llena de fría incredulidad. ¿Por qué me mintieron? No podía comprender que su propio juego se hubiera vuelto en su contra. El juicio fue un espectáculo macabro. Raider se declaró culpable de 10 cargos de asesinato en primer grado. Durante su sentencia, dio un discurso de 30 minutos describiendo sus crímenes con una total falta de emoción, mientras las familias de las víctimas lo escuchaban horrorizadas en la sala del tribunal. Fue sentenciado a 10 cadenas perpetuas consecutivas, el máximo posible en Kansas, en ese momento. 175 años sin posibilidad de libertad condicional. Pero incluso tras las rejas, el juego no ha terminado para Dennis Raider. Sigue buscando atención. Ha mantenido correspondencia con periodistas y criminólogos, ofreciendo más detalles sobre sus crímenes y su psicología. Sigue enviando cartas desde la prisión, como si su celda fuera solo un nuevo escenario para su retorcido teatro. La sombra de BTK, el hombre que se escondió a plena vista, nos recuerda que el mal puede tener el rostro más ordinario y que la oscuridad a veces reside donde menos lo esperamos. La historia de Dennis Raider es una lección escalofriante sobre la naturaleza del mal y la importancia de la perseverancia. Gracias a la astucia y paciencia de la policía, un monstruo fue finalmente desenmascarado y llevado ante la justicia. Pero su legado de terror perdura, un eco oscuro en la historia de Wichita. Gracias por acompañarnos en La Sombra Misteriosa. Si te gustan estas historias que exploran los rincones más oscuros de la mente humana, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. Duerman bien, si es que pueden.